Bendito y alabado sea Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por este hermoso día, donde nos permites estar, Señor, aquí escuchando tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que se haga tu perfecta voluntad en nuestras vidas y podamos ser sal y luz en esta generación tan terrible, Señor, de sombra de muerte. Sea tu espíritu, tu rúa, quien nos acompañe cada día. En el nombre de Yeshua, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar con esta porción correspondiente a la parashá número 13, que lleva por título Shemot, nombres, que significa. Y bueno, estamos según el calendario bíblico a todo el remanente de Israel, a la Keilah, su novia, que se sigue preparando para poder llegar al encuentro con el novio un día y poder ser dignos de su infinita presencia. Así que bueno, vamos con la porción de las lecturas correspondientes en esta semana, que corresponde al libro de Éxodo capítulo 1 al capítulo 6, la sección de los profetas Hatará, el libro de Isaías, capítulo 27 al capítulo 28, versículo 13. Luego en la sección del Brit Hadashah, el libro de Juan, capítulo 17, del 1 al 26. Y comienza diciendo, Éxodo capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y bueno, en la introducción tenemos también con el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Así que bueno, ahora vamos a entrar al hermoso libro, la porción del libro de Éxodo, en esta lectura de su palabra, que nos va a traer varios símbolos para poder reflexionar nuestra vida, cómo estamos, cómo pensamos y cómo hacemos en especial las cosas, ¿no? Así que en este segundo libro de Moisés, una vez más nos movemos en el tiempo, y aunque dejamos atrás un poco con la historia hermosa de la familia de Jacob, José, no por eso perdemos de vista ahí al pueblo de Israel, ¿no? Sino que este libro también lleva por nombre Shemot, que significa nombres, que generalmente vemos que en español es conocido también por Éxodo, ¿no? Y el hecho que constituye aquí el relato va a ser de la salida, de la liberación de Egipto, de los israelitas, ¿no? Y los años que vivieron en el desierto antes de llegar a Canaán. Aquí los datos que ofrece no bastan para establecer fechas precisas en sí, pero son de un innegable valor histórico también. Que bueno, ahí la primera parte del Éxodo relata el cambio de situación que para los descendientes de Jacob supuso el ascenso de un nuevo faraón ahí que no conocía a José, y la narración media que no se ajusta a una cronología estricta ahí, sino que contiene ahí evidencias entre el asentamiento de Jacob en Gosén, ahí si recordamos, y también el reinado de un nuevo faraón que después, transcurriendo ahí los 430 años aproximadamente de la permanencia de los israelitas en Egipto, la hospitalidad egipcia se convirtió, dice, en una opresión y esclavitud. Por medio del libertador Moisés, que es también un tipo de Yeshua, a quien el Eterno se había revelado en el monte Sinaí, ahí en Oret, en la península arábica, quien se convertiría en el instrumento potentoso ahí, poderoso, que fue usado por el Eterno para sacar al pueblo de Israel de los años largos y penosos de la esclavitud de Egipto.
Aquí en Shemot no ocurre como en el libro de Génesis, sino que relata la historia no es como una historia de una gran familia ahí, sino en este caso la de todo un pueblo, según con la promesa de Génesis 46, versículo del 3 al 4. Y conforme el tiempo dice que pasaba, y en el campamento israelita la vida florecía. Y en Egipto se dice que aparece un nuevo gobernador, un nuevo faraón, y este nuevo gobernador dice que no conocía la historia del pasado de la familia de Jacob, no conocía a los israelitas ni a la familia de José. Así que en este tiempo los israelitas servían ahí al Eterno. Todos eran muy prósperos y con esta subida del nuevo faraón, dice que el odio, la envidia se levantó en la corte del faraón y entre su pueblo, que comenzó a odiar, y por eso hubo tanta opresión a los hijos de Israel. Y acá las intenciones de este nuevo faraón eran en destruir al pueblo de Israel y oprimir a la familia de Jacob, y aún más ponerla bajo sujeción. Ahí se dice que el faraón era considerado y reverenciado como un dios ahí en Egipto, y esto es terrible, ¿no? Y es como que esto está ocurriendo hoy en día también y a nivel mundial, un resurgimiento como del antisemita judío feroz, ahí especialmente a partir de los sucesos tan trágicos que pasó el 7 de octubre en Israel con la masacre llevada a cabo por el grupo terrorista Hamas, ¿no? Así que en este tiempo el antisemitismo, o también conocido como el antijudaísmo, ahí de mal a peor, es como si el infierno ahí se hubiera desatado, y casi todos los países del mundo están desatados en una locura contra Israel y su destrucción y aniquilación, todo ahí. Pero nuestro Padre Eterno, Dios de Israel, tiene planes mucho mejores, con un futuro asegurado y solo para su pueblo escogido, dice, aunque para llegar allí se tenga que sí pasar por un valle de sombra de muerte y de muerte ahí. Pero si recordamos siempre cómo terminó el famoso Salmo 23, que van a pasar muchas cosas, pero igual tenemos que seguir adorando al Eterno. Y se dice que también la adoración que se le daba al faraón de Egipto entraba en conflicto directo con la fe y la práctica del pueblo hebreo, del Eterno, Elohá de Israel, que es el único y soberano Dios verdadero. Y acá se dice que el faraón acaparaba tanto la vida en Egipto, en lo secular y en lo sagrado al mismo tiempo. Y se dice ahí del dios egipcio Maat, que representaba el patrón de la verdad, la ley y el orden universal. Ahí su apariencia era como la de una mujer que llevaba una corona adornada con una enorme pluma de pavo real, un símbolo de tótem ahí conocido según ellos. Estaba colocado en una plataforma de piedra, lo cual representaba una base estable, sobre lo cual se dice que se edifica el orden, según ellos, ¿no? Sin la cual toda la creación perecería, dice. La tarea acá primaria del faraón era de mantener ese orden a través de la ley y la administración de justicia, para reflejar, dice. También se dice que muchos faraones tomaron el título por este nombre, Maat, enfatizando así su enfoque de la justicia y de la verdad. Pero sabemos que los planes del Eterno siempre van a prevalecer. Son muchos, aún más altos que los de los hombres. Y veremos muy pronto que aunque el Eterno permitió al faraón jugar un papel importante en la historia del pueblo de Israel, serían solamente y la mano del Eterno la que liberaría a su pueblo en su tiempo. Y el Eterno no habría olvidado a su pueblo.
como dice Génesis 15, versículo 13 al 14. Entonces el Eterno le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Así que el faraón, creyéndose un dios, pone grandes cargas y trabajos inhumanos sobre el pueblo de Israel, y esto trae gran crueldad al pueblo, que prácticamente pierden toda esperanza en ser liberados, y aún más grave, a un punto de perder su identidad. Así que el corazón del faraón va a ser probado también aquí, como dice Santiago 1, del 14 al 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, que es la inclinación al mal, después que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que acá muchos lamentablemente estaban perdiendo su identidad hebrea, y esto es como una alerta aún para este tiempo. Después de haber sido útiles al faraón ahí el pueblo de Israel, que es ante los ojos ahí del faraón un enemigo realmente imprevisible, por lo que se levantó en el corazón del faraón una gran sospecha, odio hacia el pueblo de Israel, ¿no? Y como dice Éxodo del 1, versículo 9 al 10, mirar, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Así que una de las tácticas aquí del faraón para seguir oprimiendo al pueblo fue cambiar sus nombres hebreos por nombres egipcios, para que así perdieran su identidad. Como dice Éxodo 1, del 15 al 16, que pone de ejemplo ahí de las parteras hebreas, Cifra y Fua, que fueron cambiados sus nombres, ¿no? Así que, ¿qué está pasando con también la maligna esta la ley del género, ¿no? En este tiempo, cambiando la identidad de las personas de aún su sexo asignado que el Eterno le ha puesto. Recordemos acá que el nombre de esta porción se llama Shemot, es decir, nombres. Y aquí los nombres de los hijos de Israel, una de las primeras cosas que hizo el faraón en el tiempo de Yosef fue cambiar su nombre hebreo por el de Satnat Panea, si recordamos ahí, lo cual indicaba un cambio de identidad. Y en estos últimos tiempos, antes de la venida de nuestro Mesías, estamos viendo una recuperación de los nombres hebreos. Y en muchos creyentes que vuelven a las raíces hebreas, ¿no? De su fe. Y el mejor ejemplo es con respecto al nombre de Yeshua. Su nombre verdadero no es un ahí mal llamado nombre ahí Jesús, ¿no? Que es en traducción al español, ya que también en otros idiomas es como Jesús en inglés. O recordemos que su verdadero nombre es Yeshua, ¿no? Así que no vamos a entrar más detalles con el nombre, sino que él es Yud-Hei Bat-Hei, el que será, el que es y el que fue. No nació en América o Latinoamérica, Europa, sino que nació en la tierra prometida de Eretz Israel. A causa de los israelitas, continuamos, eran ya tan fructíferos, numerosos. Se dice que el faraón hizo un decreto ahí contra los niños hebreos y dio la orden de matar a todos los niños y dejar solamente a las niñas. Y fue aquí donde se nombra a las parteras hebreas con nombres egipcios, Cifra y Fua, que son los nombres dados para Jocabed y Miriam, que es la madre y hermana de Moisés. Éxodo 1, versículo 15. Y acá las escrituras nos declaran que las parteras hebreas tenían ahí más temor hacia el Eterno que al hombre, que era el faraón.
y el porqué de sus acciones también, que se comenta en Éxodo 1, del 17 al 22, todo lo que ellas pensaron en hacer. Así que el plan del Eterno revelado era un plan realmente maravilloso que estaba a punto de revelarse para este gran plan de redención para el pueblo de Israel. Y el Señor, Yud-Hei Bat-Hei, escoge a un niño llamado Moshe, el cual era un paralelo profético de la vida de nuestro amado Mesías, Yeshua. Moshe, conocido ahí como Moisés, Yeshua vino como redentor, salvador para el pueblo de Israel, y vino a este mundo como un sencillo y humilde bebé. Como dice Isaías 7, versículo 14, por tanto el Eterno mismo os dará que es señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Elohim, Dios con nosotros. Acá, bueno, un comentario, si el Eterno se refiere al Padre, que es Yud-Hei Bat-Hei, el que será, el que es y el que fue, por lógica, nuestro Mesías tiene que ser mismo el Eterno, encarnado, el cual son dos entidades diferenciadas, pero una Ejad, que es unidad perfecta. En otras palabras, el Eterno Yud-Hei Bat-Hei se manifestó en forma humana, pero sin olvidar que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Lo contrario será la doctrina de la unicidad, y nosotros no creemos en eso en sí. Lo dicen claramente las Escrituras en Hebreos 1, versículo 3. Y si vemos Lucas 2, del 4 al 7, también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlehem, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con Miriam su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, en tira de paño sacerdotal, y lo acostó en una suca, conocido ahí como pesebre, porque no había lugar para ellos con las demás familias. Entonces aquí una conexión, casi algo parecido como le pasó a Moshe. Del mismo modo, Yeshua fue amenazado siendo un bebé, como dice Oseas 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y Mateo 2, versículo 13, también otro dato. Así que Éxodo 2, este bebé hebreo Moisés, Moshe, veremos que no fue un niño común. Los padres de Moshe fueron también excepcionales ahí. Amram, su padre, y Jocabed, su madre, eran de la tribu de Leví, el cual ahí escondieron a su hijo durante 3 meses, hasta que no pudieron retenerlo ahí, bueno, por más tiempo. Jocabed sabía ahí que el niño tenía un propósito divino, así que puso toda su confianza en el Eterno, como dice Hebreos 11, versículo 23. Por la fe, Moshe, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y supuestamente los niños hebreos deberían de ser tirados ahí al Nilo, pero a diferencia de Moshe, fue colocado sobre las aguas para ser dirigido por el Rúa, que es el Espíritu del Eterno. Y como dice Eclesiastés 11, versículo 1, echad tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. Y acá las aguas del juicio trajeron liberación a este niño. Y Jocabed conocía que el Eterno no le dio un hijo para después arrebatárselo sin más, ¿no? Ella conocía el pacto dado a su pueblo
y la profecía de que estarían durante 400 años en esa tierra ahí lejana, pero que no era la tierra de la promesa. Como dice Génesis 15, versículo 13. Entonces el Eterno le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y acá vemos que Jocabed discernió ahí que el tiempo del exilio en Egipto estaba llegando a su fin y puso toda su fe, su confianza por completo en la emuná, en la fidelidad del Eterno. De la misma manera que Noa confió ahí toda su familia al cuidado del Eterno, poniéndolo ahí, metiéndola en la arca y permitiendo que el Rúa del Espíritu del Eterno los dirigiera ahí sobre las aguas del juicio y a través de las aguas ser ahí liberados. De igual manera, y Jocabed colocó a Moshe en la arca, en el cesto, sobre las aguas, y no solamente para preservar ahí a unas familias, sino a toda la nación de Israel, porque Moshe vino a ser el predecesor del Mesías. Y este cesto que preservó a uno ahí, estando ahí, que redimiría a muchos, igualmente como el Mesías, que era y es uno, y que vendría un día y vendrá en sí a ser el único redentor del mundo a través de su Hijo en el sacrificio expiatorio, como lo fue en la cruz, ahí en el Gólgota, que cubre y quita todos nuestros pecados, anulando los efectos de sentencia de muerte y condenación eterna, para darnos a cambio vida eterna. Y ahora sí vemos Juan 4, versículo 42, y decía la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Mesías, el Salvador del mundo. Y como dice también Primera de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y acá un dato, aquí vemos de nuevo que el Padre es diferente del Hijo, no que el Padre se convierte en el Hijo cuando viene a este mundo, pues el Hijo es el Verbo eterno que siempre ha existido en el seno de su Padre, y como dice la Escritura en Juan 1, versículo 14. Así que Moshe no estuvo oculto por mucho tiempo sobre las aguas de la tribulación. Y esto nos suena una vez más lo de la tribulación por un corto periodo de tiempo. La hija del faraón vino a la orilla del río para bañarse. Ahí dice la historia. El agua vemos que representa un cambio de estado de vida, ahí conocido como emergimiento de aguas, la tevilá, en el mikveh. Y cuando ella estaba bañando, dice que sus ojos fueron abiertos y vio la cesta ahí que venía, que es como que representa ahí la Torá, y mandó que se la trajeran a ella. Y acá tenemos que traer la Torá cerca de nosotros, para mirar de cerca las enseñanzas e instrucciones del Eterno que está en la cesta. Ella descubrió que había un niño hebreo y se podía ahí distinguir claramente porque estaba circuncidado, lo cual denotaba la observancia de la Torá de su familia. Éxodo 2:5, ahí la hija del faraón descendió a lavarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban ahí por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos y envió una criada suya para que la tomara. Y bueno, vemos que este niño es un niño de los hebreos, dice, no se le llama judíos, sino hebreos. Y acá el bebé que estaba delante de ella sería el que iba a revelar la palabra del Eterno, que es la Torá, al pueblo. Y el profeta Moshe, también conocido como profeta, proclamaría la venida del Mesías cuando miramos de cerca su palabra, la Torá. Y acá nos da la facultad de ver el Redentor de Israel, el Mesías,
nuestro amado Yeshua. Y más tarde Moshe declararía en Deuteronomio 18 lo siguiente, dice 18:18, un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mando. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas. Así que, ¿a qué nombre se refería aquí? Solo hay un nombre. Juan 5:46, porque si creyereis a Moisés, Moshe, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Así que vemos que la hermana de Moisés, Miriam, se acercó ahí a la hija del faraón. Y esto requería de parte de Miriam gran coraje y valentía, porque pensemos que Miriam era inferior ahí tanto en edad como en estatus social delante de la princesa de Egipto. Ella le sugirió a la hija del faraón una nodriza hebrea, a lo cual ella sintió. Y ahí para pensar, imaginar la alegría para Jocabed, que fue la elegida ahí cuando le fue comunicado ahí la noticia que ella sería la nodriza de su propio hijo. Y ella vio la gran fidelidad del Eterno, dice. Y durante ese tiempo que aprovechó para enseñarle la Torá, los principios del Señor, Yud-Hei Bat-Hei, para la vida y la comprensión que le guardaría durante los años de su vida, cuando el tiempo dice que se cumplió para Jocabed, entregó el niño a la hija del faraón, el cual vino a ser hijo, como dice Éxodo capítulo 2, del 7 al 10. Ahí el faraón, el gran perseguidor del pueblo hebreo, ahora tiene dentro de su propia casa a aquel que llegaría a ser el libertador del pueblo de Israel. Así que ahora vamos a ver Moisés más adelante ahí de su historia. Moisés huye del faraón. Como dice, hay una historia también muy impactante en el libro de Hechos, capítulo 7, del 22 al 35. Y bueno, dice, Moisés fue instruido ahí es la historia registrada por el discurso del apóstol Esteban. Hechos 7:22 dice, Moshe fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver uno que era maltratado, lo defendió. Y dando muerte al egipcio, vengó al oprimirlo. Y más adelante vemos todo lo que pasa. Versículo 29, vemos que Moshe huyó luego y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llamada ahí llama de fuego de una zarza. Y versículo 32 al 35 dice el Eterno, yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moshe, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Eterno, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa, Kadosh. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto, a este Moshe, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió el Eterno como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Y dice, ¿quién te ha hecho a ti juez y gobernador sobre nosotros? ¿Se habrá escuchado esto anteriormente ahí con alguna historia? Claro, con los hermanos de Yosef hicieron declaraciones ahí parecidas. Génesis 37:8 dice, entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y acá vemos los hermanos de Yosef
al igual que Yeshua, las declaraciones de ser el Redentor y de que gobernara sobre ellos de la misma manera los líderes judíos, también hicieron un complot para asesinarlo. Así que vemos acá con Moshe que de Egipto a Madián, que es la península arábica, y con la zarza ardiente ahí que el Eterno le habló, como dice en Hechos 7, versículo 30, acá vemos que los madianitas eran descendientes del cuarto hijo de Abraham, que tuvo ahí con su esposa Setur, y ellos habitaron en el desierto, al norte de la península arábica, ahí del monte Sinaí. Era el lugar donde iban a apacentar a las ovejas, siendo una de las tribus más dominantes. Era realmente la tribu que gobernaba ahí en Arabia, como dice Génesis 25, versículo 2, y Primera de Crónicas 1, versículo 32. Acá vemos que los madianitas eran un pueblo nómada, y fue a una de esas caravanas madianitas que José también fue vendido muchos años antes, cuando él fue llevado a Egipto, Génesis 37. Así que ahora vamos a ver que Moshe, llegando a Madián, a la península arábica, vino a un pozo y se sentó junto a él. Y acá el sacerdote de Madián, ahí conocido como Yetro, tenía 7 hijas, mujeres, puras mujeres, que venían al pozo para sacar agua y darle de beber a sus rebaños, y algunos pastores de los alrededores que también venían al pozo, que llegaron también para dar de beber ahí a sus rebaños, pero echaron, dice ahí, a las hijas de Yetro. Y en ese momento Moshe vino a su rescate y él mismo les dio de beber ahí al rebaño. Y esto es como un cuadro profético del Mesías Yeshua, redimiendo y dando agua a los rebaños del Eterno, con agua viva, como dice Éxodo 2, del 15 al 17, y Juan 4, del 1 al 42. Así que hemos visto aquí que a través de la historia de Isaac, Rica y Jacob, y aún Raquel, mucho también con el emblema, símbolos de pozos y aguas. Cuando vemos la historia en la Biblia donde habla de pozos, casi siempre es un lenguaje profético. Los pozos representan agua de vida, una figura profética de sacar vida del agua viva que el Mesías nos da gratuitamente, y es un cuadro de caminar en su redención y bendición. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y acá vemos las 7 hermanas representan a las 7 congregaciones Cajal del Eterno, que se representa en Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 11 dice que decía: yo soy el Aleph y la Tat, el primero y el último. Escribe un pergamino, que es un libro, lo que ves, y envía a las 7 congregaciones que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando las 7 hermanas tratan de sacar el agua del pozo, los pastores ahí, representando también falsos profetas, las apartaban, dice. Y fue Moshe quien representa la verdad del Eterno, que salvó y salió para rescatar a las 7 hermanas, la congregación, la novia, la Cajal, y dio de beber a los rebaños del Padre. Y este cuadro representa los rebaños del Eterno, que es su pueblo. En la era mesiánica serán estos quienes se levantarán en Moisés, que enseñarán la palabra del Eterno, la Torá, que Moisés se le entregó en el monte Sinai, y quienes darán agua a las ovejas del Padre, y ellos son los verdaderos profetas del Eterno hoy en día. Así que parecía que era solo un hombre vestido de egipcio ahí que llegó aparentemente. Cuando las hermanas regresaron antes de tiempo a su padre Reubén, Yetro, también conocido ahí, dijo: ¿por qué habéis regresado tan pronto hoy, hijas? Y contestaron: un hombre egipcio nos rescató de los pastores y aún nos sacó agua para que bebieran nuestros rebaños.
Y bueno, las hermanas no habían reconocido que Moshe era un hombre del Eterno, porque todavía estaba vestido con ropa egipcia ahí, pero su padre sí lo discernió ahí, puesto que los egipcios no eran muy amantes de las ovejas y no se tomaría la molestia por las suyas, como lo hizo Moshe. Del mismo modo, hoy en día muchas iglesias, congregaciones, no ven que el Mesías es judío, y en el mundo judío no ven que Yeshua es el Mesías de Israel por sus vestimentas ahí históricas a estilo greco-romano o griego ahí. Así que Reubel ordenó que trajeran a Moshe a su casa para partir el pan. Junto ahí todos aceptó él quedarse con Yetro, cuyo nombre también significa amigo del Eterno, el Elohim, quien dio a Moshe su hija Sípora, también conocido como Séfora, que como esposa también más adelante. Séfora dice que le dio 2 hijos a Moshe, que el primero es Gersón, y dijo, Éxodo capítulo 2 del 22, forastero soy en tierra ajena. Así que la tierra, el pueblo y la Torá, todos son sinónimos en la escritura. Éxodo 2, 23 al 24. También otros datos. La escritura nos mantiene informados acerca de lo que va a ocurriría ahí en Egipto. Mientras que Moshe estaba en Madián ahí, el tiempo pasa y un nuevo rey subió ahí al trono, ¿no? Y los hebreos estaban gimiendo por tal yugo pesado de esclavitud que había con ese faraón. Por eso el pueblo clamó al Eterno, y el Eterno, al oír el gemir acá de su pueblo, su pacto con Abraham, recordó el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. En ese tiempo de liberación en sí ya había llegado. Éxodo capítulo 3 nos habla de Moshe y la zarza ardiente. Ahí vemos que mientras que Moshe guardaba los rebaños de su suegro Yetro, él observó un fenómeno muy extraño. Cuando se acercó a la zarza y vio cómo ardía ahí, que no se consumía, conforme se acercaba ahí, una voz salía de entre las llamas diciéndole, Moshe, Moshe. Y Moshe dijo, heme aquí, una oración bíblica, no te acerques, mas quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es Kadosh San. Éxodo 3 del 4 al 5. Y acá vemos otros datos en Hechos 7, versículo 30, dice, pasado 40 años, un ángel, que Yeshua, se le apareció en el desierto a Moisés, ahí a Moshe, en el monte Sinaí, la península arábica, en la llama de fuego de una zarza. Así que vemos también la historia de los caminantes de Emaús, Lucas 24, del 31 al 34, ahí del Eterno con su pueblo, ¿no? Y según la historia hebrea de todo lo que pasó ahí en el monte Sinaí, el Eterno le pide que se quite las sandalias, ¿no? A Moshe, para que hable ahí de su pacto íntimo con él mismo, y que el pueblo entre ahí en lo íntimo como el del matrimonio ahí, que iba a entrar juntamente con su pueblo Israel, que tenían que hacer un pacto matrimonial con el Eterno, como lo hicieron antes sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, sus padres. Así que vemos en Éxodo 3, del 6 al 10, el famoso llamado de Moshe, que le hace el Eterno para que pueda sacar al pueblo, ¿no? Y esto vemos que Moisés este tema no lo tomó con gran entusiasmo, ya que estaba medio escondiendo su rostro ahí del Eterno. Así que Moshe respondió con 5 razones por las cuales él pensaba que no era la persona idónea para ser el líder que sacaría al pueblo de Egipto. ¿Y por qué será que pensó así? Aquí vemos que él no creer en la fidelidad del Eterno nos conducirá a excusas que impedirán su obra en nuestras vidas, dice. Y no solamente nos afectará a nosotros personalmente, sino que afectará también a miles de
de personas. Necesitamos ver más allá de nosotros mismos y tener una visión mayor como la del corazón del Eterno hacia su pueblo, porque el miedo fue una de las mayores excusas y argumentos delante del Eterno. Y vemos que el miedo es la epidemia más grande en el mundo hoy en día. El Eterno sabe lo que hace y lo va a hacer. Y Él no nos pedirá hacer algo que Él no haya puesto en nuestros corazones. Y al no responder correctamente al llamado del Eterno, resulta ahí mucho para nuestras vidas, que sabemos que el plan del Eterno siempre es diferente al plan original. Tenemos que pensar eso nosotros, ¿no? Así que el quedarnos con la segunda mejor opción o para nuestra vida, y al inclinarnos hacia el compromiso humano y familiares, ahí traerán desfallecimiento al corazón, y medio que se va a perder todo y lo mejor del Eterno para uno mismo, así que lo cual será muy difícil luego de recuperarlo todo, ¿no? Así que las 5 excusas que Moisés puso: 1, Éxodo 3, versículo 11, fue tener ahí un poco de orgullo, ¿no? O quizá un poquito más, ¿no? Así que el sentimiento de sentirse indigno. Éxodo 3:11 dice: entonces Moshe respondió al Eterno: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El número 2, Éxodo 3, del 13 al 14, es el miedo y el temor del hombre, que dice: dijo Moshe al Eterno: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Eterno de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán cuál es su nombre. Entonces, ¿qué les responderé? Respondió el Eterno a Moshe: yo soy el que soy. En hebreo, que es Eisher, Asher, Ejiyet. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Número 3, Éxodo 4, del 1 al 7, el miedo al rechazo, que dice: entonces Moshe respondió y dijo: ellos no me creerán si oirán mi voz, pues dirán: ¿no se te apareció el Eterno? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Le preguntó el Eterno. Una vara, le respondió Moshe. Echarla al suelo, le dijo. Él la echó al suelo y se convirtió en una culebra, una serpiente, y Moshe huía de ella. Así que entonces el Eterno dijo a Moshe: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó y volvió a hacer vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido el Eterno de tus padres, el Eterno de Abraham, Isaac, Jacob. Le dijo además el Eterno: mete ahora tu mano en el seno. Él metió la mano en su seno y cuando lo sacó, vio que su mano estaba leprosa como la nieve. Le dijo el Eterno: vuelve a meter la mano en tu seno. Él volvió a meter la mano y al sacarla de nuevo del seno, vio que estaba como el resto de su. Número 4, Éxodo 4, del 10 al 2. La influencia negativa de experiencias anteriores, que dice: entonces dijo Moshe al Eterno: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. El Eterno le respondió: ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Yo soy yo el Eterno. Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y quinto, Éxodo 4, del 13 al 15, la necesidad de una orden de parte del Eterno de que enviaría a otro mejor que él. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, a cualquier otra persona. Entonces el Eterno se enojó con Moshe y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón el levita, y que él habla bien? Ahí en pregunta: él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré
lo que habéis de hacer. Así que Moshe tomó su cayado y fue a Yetro y le pidió permiso para volver a su pueblo, y Yetro lo bendijo, quien tomó a sus 2 hijos con un burro y volvió a Egipto. Y el Eterno le dijo a Moshe, Éxodo 4:21 al 23, y el Eterno le dijo, cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás al faraón, Yud-Hei Bat-Hei ha dicho, así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y más adelante, Éxodo 4:24, se habla de Sípora, conocido como Séfora, que el Eterno tiene un encuentro ahí con Moshe, mientras se prepara para hacer ahí de noche, cuando la ira del Eterno estaba a punto de matar a Moshe. Fue su esposa Séfora que salvó la vida de Moshe, porque vemos Éxodo 4 del 24 al 26, que dice que aconteció que en el camino el Eterno le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moshe, diciendo, la verdad, tú eres mi esposo de sangre. Luego el Eterno lo dejó ir. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión. Así que de la misma manera que la sangre del sacrificio puesta en los dinteles de las puertas de la casa de los israelitas, acá vemos que Séfora protegió a Moshe. Así que el tema de la circuncisión de la carne y aún más del corazón tiene que ser considerada, ¿no? Así que Éxodo capítulo 5 vemos que se hacen luego más adelante en Egipto, hay el tema de la esclavitud que estaba terrible, que los ladrillos ahí los hacían sin paja, que el cual costaba mucho trabajo, pero recordemos que acá el plan del Eterno aún más se ponía en acción y la presión sobre el pueblo hebreo aumentaba. Esa misma presión haría que el pueblo gime y clame por liberación. Lo mismo ocurre hasta hoy en día, ¿no? O con nosotros, en nuestra vida, ya sea personal, cuando estamos pasando males momentos, porque todo parece que está también, ya no vale la pena seguir, ¿no? Como que está perdido. Es ahí el mejor momento para pedir ayuda por liberación y salvación, ya sea espiritual, emocional, física, financiera. Ahí importante ahí pensar y pedir ayuda a nuestro Padre Celestial, que es el mejor antídoto para nuestros problemas. Entonces, ahí al reconocer que necesitamos ahí de su ayuda, eso nos va a humillar y nos pone en disposición de recibir la ayuda correcta en el momento correcto. Aunque algunos pierden la bendición también de la prueba cuando se tira ahí la toalla antes de tiempo, en lugar de resistir firmes en la prueba hasta que llegue la liberación, ahí la restauración completa, ¿no? Por eso en ese tiempo hacer ladrillos sin paja requiere de un milagro también. Lo mismo ocurre hoy con nosotros, ¿no? Quien no necesita un milagro, ya sea en la familia, con los hijos, ya sea enfermedad, algo incurable, un problema económico, ¿no? De dinero, trabajo. Si uno se encuentra en uno de esos ahí atolladeros, necesita en sí un milagro. Y bueno, el Eterno tiene un milagro a lo que necesitamos o necesites para ti, para tu familia, para tus finanzas. Si nos esforzamos y nos comprometemos en obedecer su palabra, su Torah, y confiamos en sus promesas, en su palabra, en Yeshua sobre todo, vamos a ver maravillas. Así que, ¿por qué todas las promesas en sí del Eterno son en Él? Sí, y en sí, con Él. Amén. Por medio de nosotros,
para la gloria del Eterno. Segunda de Corintios 1:20. Y bueno, ya para terminar, en los momentos de prueba, dificultad que todos atravesamos y quizás más de una vez, y hoy en día con ya sea crisis espiritual, social mundial, todo lo que pasa o seguirá pasando en el mundo, al punto de entrar en una, quizá ahí más adelante, una tercera guerra termonuclear mundial, no limitada en los alrededores de Israel, con los hechos trágicos ocurridos también que pasó el 7 de octubre del 2023 en Israel, hasta hoy, hasta la fecha, todo lo que se vive. No es el momento para dar lugar a la queja o al reproche, nos dice su palabra acá con esta historia, sino para poner nuestra emuná, nuestra fe, nuestra confianza total, completa en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro amado Mesías, Yeshua, y para elevar nuestro corazón, nuestros ojos al único y verdadero libertador, que es Yeshua, nuestro amado Mesías. Como dice el Salmo 22, 4, versículo 5, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Hebreos 13, versículo 8, Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Y aquí para pensar. Y Salmo 33, versículo 12, dichoso aquel pueblo cuyo el Eterno es el Señor. Yud Hei Bat Hei. Y bueno, recordemos Filipenses 2 del 10 al 11, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua HaMashiach es nuestro Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Porque lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió
nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Amén. Amén.